Muy buenas tardes a todos. Vamos entonces a proseguir con el programa académico y tengo el honor de presentar al doctor Hernán Mathieu. Él es rector magnífico de la Universidad Católica de La Plata de Argentina, viene por lo tanto desde allá, desde el otro mar del Atlántico, con lo cual siempre es de agradecer el esfuerzo que han hecho para poderse desplazar. Por lo tanto, en nombre de la comisión, muchísimas gracias por acompañarnos. Don Hernán Mathieu es abogado y es, como les decía, rector en estos momentos de la Universidad Católica de La Plata y anteriormente hizo su doctorado, hizo su titulación, su carrera docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, donde obtuvo su título en el ámbito del derecho civil, del cual es especialista. Es indudablemente una persona de relevancia en Argentina. Él es miembro del Comité Académico del Instituto de Estudios Registrales, de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires y ha ocupado numerosos cargos de significación especial. Así, en este sentido, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata, también ha sido cojuez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de La Plata, cojuez también de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, es director provincial de Promoción, Educación, Fiscalización y Asuntos Legales del Instituto Provincial de Acción Cooperativa de la provincia de Buenos Aires e indudablemente un largo sinfín de cargos más que en aras de la brevedad no vamos a detenernos. También indudablemente destaca su faceta docente en cuanto a director de proyectos de investigación, director de seminarios, cursos y también autor de numerosas publicaciones, numerosos libros y monografías sobre temas relacionados con el ámbito de los derechos reales, del cual es un especialista. Agradecemos de nuevo, por lo tanto, su presencia hoy aquí entre nosotros para hablarnos de la evangelización y la culturización de América. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación. Quiero también agradecer a la Comisión Isabel la Católica del Arzobispado de Valladolid, con quien tenemos una relación muy cercana. Hemos firmado hace 2 años un convenio de hermandad entre las dos instituciones, lo cual se cristaliza en visitas periódicas, en envíos de alumnos de nuestra universidad y en toda clase de actos académicos en conjunto que espero que también continúen. También quiero expresar mi satisfacción por haber podido asistir esta mañana a la conferencia de una compatriota, la profesora Berta Bilbao Richter, salteña. Ustedes saben que Salta es una de las ciudades de la República Argentina que más influencia cultural hispánica tiene en cuanto a la arquitectura, en cuanto al arte, en cuanto a su religiosidad. Recuerden las fiestas que se hacen todos los años del Señor de los Milagros y de la Virgen de los Milagros. Es decir, Salta es quizá un pedazo de España en la Argentina. Por eso realmente que hayamos podido estar juntos en este simposio homenajeando a la reina Isabel es realmente para mí un placer. Antes de entrar en la conferencia, quiero hacer una breve explicación en cuanto a las fuentes que debemos tener en cuenta en todo este tipo de investigaciones de carácter histórico respecto de la figura de Isabel de Castilla. En primer lugar, en España y en esa época sobre todo, había un desarrollo muy notable de la actividad de las crónicas. Por lo tanto, las crónicas deben ser la principal fuente si queremos conocer la realidad de lo ocurrido.
incluso muchas veces de las crónicas se las critica diciendo que son historiadores oficiales y que entonces ponen lo que sus patronos les dicen poner. No se daba así en España y menos en la época de Isabel, porque primero por la cantidad de cronistas que había en actividad y en segundo lugar porque había cronistas que pertenecían o tiraban, diríamos vulgarmente, a los distintos bandos en pugna. En la época antes de la coronación de Isabel, con todos los conflictos que ella tuvo con su medio hermano Enrique IV, el anterior rey de Castilla, había cronistas que favorecían al bando de Enrique IV y cronistas que favorecían al bando de Isabel. O sea que realmente yo siempre recomiendo, ¿no? El tema de los cronistas debe ser la principal fuente, porque tienen fundamentalmente que son los que han vivido el momento histórico al que nos queremos referir. Pero además sobre Isabel de Castilla ha habido numerosísimas obras que se han dedicado a su biografía, no solamente españolas. En España podemos recordar la parte que le dedica don Ramón Menéndez Pidal en su historia de España a la Isabel, que es magnífica. Y bueno, Silio Cortés, o sea, hay varios. Pero también es importante porque hay muchos extranjeros que se han ocupado de Isabel la Católica. Es famosa la biografía de Prescott, norteamericano, de Robert Powell, y fundamentalmente, me permito decirlo, la de William Thomas Walsh, que es quizá, siendo un norteamericano muy católico y muy hispanista, que quizá es el que ha hecho una de las mejores biografías de la reina. Después también, por el tema específico que me toca de evangelización y culturización, he tratado de consultar y citar algunas obras de historiadores argentinos que se han ocupado de la influencia de la reina en los pueblos de América Hispana. Bueno, como ya se ha expresado en las anteriores exposiciones, el tema de este simposio internacional se refiere al que, sin temor a caer en exageración, constituye el acontecimiento histórico más trascendente de la humanidad después del nacimiento y resurrección de Cristo. Así lo sostiene el autor español César Silio Cortés en su obra muy recomendable, Isabel la Católica, fundadora de España, que editó Espasacalpe, al decir, cito, en lo geográfico, en lo político y en lo económico no ha conocido el mundo un acontecimiento más importante que el descubrimiento de América, ni una hazaña de tanta envergadura como la realizada por España al conquistar, poblar y civilizar el nuevo continente. Este importante hecho histórico complejo, integrado por sus causas políticas, económicas, culturales y religiosas, su desarrollo a través de una sucesión ininterrumpida de acciones durante largos años y sus consecuencias también de todo orden, no puede entenderse desvinculado del sentido misional que España hizo prevalecer en el mismo. Por ello resulta acertado que el seminario organizado por la Comisión Isabel la Católica del Arzobispado de Valladolid tuviera como tema la evangelización de América, ya que de la compulsa de los documentos que durante el reinado de Isabel dieron base a la epopeya americana, surge claramente que el principal objetivo que buscaron sus promotores fue la incorporación de los moradores de las tierras descubiertas o a descubrir a la fe católica y a la práctica de las buenas costumbres. Ahí tenemos lo de evangelización y culturización. Para la mentalidad del siglo XXI, influida de materialismo, es difícil asumir que en el descubrimiento y conquista de América, España, una potencia, buscara la catequización de los nativos con más ansias que el apoderamiento de la tierra y de sus riquezas. Pero no debemos olvidar, ya hoy lo dijo también la profesora
Berta Bilbao, que uno de los más reprobables errores del análisis histórico es describir los hechos con la mirada de los tiempos del historiador y no con la de la época en la que aquellos sucedieron. Así lo dice Lourdes Díaz Trechuelo, catedrática de la Universidad de Córdoba, en su presentación a la obra Isabel de España, la inigualable biografía de nuestra reina, del norteamericano William Thomas Walsh. Para comprender la historia e interpretarla correctamente, es necesario conocer bien todas las circunstancias que rodean los hechos y penetrar en la mentalidad de los hombres que fueron sus protagonistas, entendiendo su escala de valores y sus ideales. No debemos aplicar a cualquier época pasada nuestros criterios actuales, aunque por supuesto comprender no significa aprobar sin restricciones cuanto hicieron los hombres del pasado. Tampoco sería objetivo condenarlo todo, sin tener en cuenta que nadie consigue estar por encima de las ideas de su tiempo, siempre influyentes en los juicios y opiniones. En igual sentido se expresa uno de los clásicos de los estudios contemporáneos de historia, Nicolás Berdyaev, que hoy también lo citó la profesora Bilbao, en El sentido de la historia, editado en Barcelona. Por más que en la historia las fuerzas materiales y los factores económicos desempeñan un papel preponderante, sin embargo el factor material que actúa en la realidad histórica tiene a su vez un profundo fundamento espiritual. Con esto estaríamos contradiciendo, ¿no?, algo de lo que pretendió enseñarnos durante muchos años Karl Marx y sus seguidores, que ahora los mismos marxistas, a través de Gramsci y compañía, lo han contradicho. La historiografía liberal del siglo XIX, que irrumpió tanto en España como en algunos países de América, tuvo como fuente, en lugar de las crónicas y documentos de la época, los dogmas y mitos de su doctrina política y económica, sin tener en cuenta las normas y creencias del momento histórico en el que se desarrollaron los hechos objeto de estudio, y estructuraron su análisis sobre puntos de vista ubicados en el tiempo y lugar del analista, lo que no hay que hacer en historia. Ello se pone de manifiesto en las citadas versiones con las que coincidieron los historiadores marxistas, dando como únicas causas del descubrimiento y conquista de América las ansias de poder y de riqueza, la sed del oro y la intención de la Iglesia de mantener a la humanidad en la oscuridad intelectual del medioevo. Otro mito, porque no hay tal oscuridad intelectual del medioevo, porque precisamente el Renacimiento no hubiera existido si no hubiera existido el medioevo y la preservación cultural de los monjes que trabajaron para que después se pudiera, hasta el día de hoy, mantener esa cultura. Nada más inexacto, como lo demostraremos más adelante, con la simple comparación con los hechos de la realidad fáctica, tal como surgen probados por las crónicas contemporáneas y los documentos históricos que aún permanecen en el suelo americano para ser cotejados, no solo los de los grandes archivos de España, también en América. No debemos negar que al tiempo de las capitulaciones de Santa Fe, siendo el objetivo del viaje pergeñado por Colón alcanzar la India por la ruta occidental, el interés de tal emprendimiento era totalmente expansivo en lo político y en lo económico. Ello se explica en primer lugar porque ni el almirante ni sus patronos imaginaban la posibilidad de encontrar en el camino a las Indias un nuevo mundo habitado por pueblos totalmente desconocidos y alejados del cristianismo y de la civilización occidental. En segundo lugar, debido a que a partir de los viajes de Marco Polo existía la creencia generalizada de que los habitantes de la India estaban semicristianizados o en circunstancias muy favorables para la recepción de la fe. Esto se encuentra bien explicitado en la bula Romanus Pontifex del Papa Nicolás V de 1455 y desarrollado en las obras de autores españoles como Manuel Jiménez Fernández y Antonio Rumeu de Armas, a las que me remito. El primero, un trabajo sobre las bulas alejandrinas de 1493, y en el segundo, una obra muy importante de este instituto, La política indigenista de Isabel la Católica. Por ello, los reyes católicos no tenían otro propósito que el de establecer con los indios amistosas relaciones y provechoso trato comercial, sin imaginar aún fin misional alguno.
No me atrevería personalmente a mantener esta afirmación de manera tan contundente, por lo menos en lo que se refiere a Isabel. El mismo Colón, en su diario del primer viaje, el primer documento que hay a partir del descubrimiento de América, en textos y documentos completos, editado en Madrid por Alianza Editorial en 1982, se dirige a los reyes manifestándoles que pensaron en enviarme, dice Colón, ¿no?, a las dichas Indias para ver los dichos príncipes y los pueblos y las tierras, la disposición de ellas y de todo, y la manera que se pudiera tener para la conversión de ellas a nuestra santa fe, en el primer viaje, antes de volver. Y concuerda con ello la opinión de José María Javier, quien al referirse a las primeras tratativas con el navegante genovés, aunque ahora dicen que es hijo del príncipe de Viana, afirma que Colón había soñado con la reina Isabel el crecimiento de la familia cristiana, llevando las enseñanzas evangélicas a la inmensa muchedumbre pobladora de Catay, así se llamaba en esa época la China, reino fantástico del Gran Khan. Nada más alcanzar su meta, apenas entrado en la pequeña isla de Guananí, pega su olfato a tierra como un lebrel persiguiendo el rastro de su presa, oro, perlas, riquezas. Cierto que la reina Isabel también espera de la aventura marítima beneficios materiales para su reino. Nada digamos cuánto le importa el oro al rey don Fernando, pero a doña Isabel le importa más que nada entregar a los súbditos del Gran Khan la fe de Jesucristo. Colón naturalmente dorará de nuevo la píldora y expondrá a los reyes, a la reina especialmente, el alcance misional de su empresa. El primer viaje de Colón tuvo como finalidad encontrar nuevas tierras pertenecientes a Castilla en virtud del Tratado de Alcántara de Alcazobas celebrado con Portugal y la bula del Papa Sixto IV del 21 de junio de 1481. Sin embargo, tal como sostiene el padre Pedro Leturia, otro autor que ha escrito mucho sobre estos temas, ello no le quita el sentido misional que ya tuvo, pues como señala el cura de los Palacios en su crónica de entonces, el rey y la reina lo enviaron a Colón en el nombre de Dios nuestro Señor y de Nuestra Señora. Ello se pone de manifiesto en todos los actos de piedad religiosa que el almirante y toda su tripulación celebraron desde su partida del puerto de Palos hasta su desembarco en la isla de Guananí, hoy Waitling de Bahamas, la que bautizaron como San Salvador, tal como lo consigna el mismo cronista, el cura de los Palacios, Andrés Bernaldez, y lo ratifica Fernando Colón en su Historia del Almirante. De todas maneras, sea que Colón y la reina ya tenían al comenzar el primer viaje la idea de cristianizar a los habitantes de las Indias, incluso al mismo Gran Khan, si hubiera existido, sea que el sentido misional apareciera al volver el genovés y tomar conciencia de haber llegado a tierras ubicadas en el camino a dichas Indias, nunca supo si era tierra firme o eran islas, pero que se dio cuenta que había algo en el medio, que no era que había llegado a la India. Habitadas por salvajes, con creencias y costumbres totalmente alejadas de las de la civilización cristiana, lo cierto es que tal objetivo inspiró a los reyes y a sus enviados desde el inicio de la gesta. Ello, como veremos a continuación, consta expresamente en todos los documentos oficiales relacionados con la expedición y el descubrimiento. Es aludido en las crónicas de la época, especialmente la de Bernaldez, el cura de los Palacios, y ha sido reconocido por todos los autores que han tratado estos temas con seriedad y objetividad. En la introducción al diario de su primer viaje, Colón se dirige a los reyes católicos recordándoles que ellos han decidido enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas regiones de la India para ver a los mencionados príncipes y los pueblos de sus tierras y saber su disposición y de todos y las medidas que pudieran adoptarse para su conversión a la Santa Fe. No zarpó de España buscando nuevas rutas para el comercio, sino como un misionero explorador. Esto lo agrega William Thomas Walsh en su obra Isabel de España. Tras el regreso de la expedición descubridora y su triunfal recibida en Barcelona, frente a... que hay quienes dicen que no fue tan triunfal, porque dice que había muy poca gente, pero bueno. Frente a la posibilidad de que lo descubierto excediera las otras islas de Canarias, ganadas o por ganar, las cuales fincan a los reyes de Castilla,
y viendo que los habitantes de las mismas, llevados por Colón, no parecían pertenecer a los reinos de Catay descritos por Marco Polo, los monarcas, especialmente Isabel, como acertadamente enseña el gran historiador argentino Vicente Sierra, se enfrentaron a un doble problema: político, al enfrentar el posible reclamo de Portugal, y de conciencia ante la duda de la legitimidad de los títulos de Castilla sobre las tierras encontradas. Esto es otro elemento que nos da la pauta sobre el sentido ético que los reyes católicos tenían de la política, ajeno a todos los restantes potencias imperiales de la historia. Así se expresa Sierra: todas las teorías económicas sobre la colonización tropiezan con ese escollo ético que es palpitante y acuciador en la mente de los reyes católicos, quienes de inmediato al descubrimiento lo plantean ante el pontífice romano Alejandro VI en demanda de una bula de donación con que afirmar sus derechos soberanos, porque no creían en que el tratado anterior, que obviamente no podía referirse a las tierras descubiertas, pudiera darles ese derecho. El tratado anterior, el que había dividido y decía que de Canarias para allá era de España y de Canarias para acá era de Portugal. Este era el procedimiento a seguir dentro del sistema de derecho internacional vigente en la época, al que los reyes de Castilla se sometían obedientemente, no como otros príncipes cristianos que no eran tan rigurosos. Porque fíjense que ahora dirían: ¿y qué le importa que el Papa, o quién era el Papa para disponer de los territorios? Pero volvemos al error de siempre. Ese era el derecho internacional vigente en esa época. Nos gustará más, nos gustará menos, pero era el derecho vigente. Es como si ahora dijéramos que un sometimiento a las Naciones Unidas no tiene valor. Quizá no lo tenga tampoco, pero es el derecho internacional vigente actualmente. Entonces, realmente se cometen errores que son hasta de sentido común, ¿no? Sierra cita al cronista Herrera, un cronista también de la época, y se refiere, no lo voy a leer, pero se refiere también a que si bien había autores, teólogos, que consideraban que por el mero descubrimiento ya nacía un derecho, pese a ello los reyes quisieron tener algo más. Y en aquella época regía el principio del dominus orbis que tenía el pontífice, que tenía el Papa, y lo aceptaban todos. Algunos no le daban mucha atención, pero cuando les convenía sí, porque se sometían a él, ¿no es así? En atención a la demanda de los reyes católicos, el Papa Alejandro VI, Rodrigo de Borja, español de nacimiento, que había sido nuncio en Castilla y contribuido a la pacificación de este convulsionado reino y al ascenso de Isabel al trono, dictó varias bulas que dejaron sentado no solo los derechos que, de acuerdo con el derecho internacional vigente, correspondían a España sobre las nuevas tierras, sino fundamentalmente el objetivo que les fijaba como justificativo de esos derechos, que no era otra cosa que convertir a los habitantes de las mismas a la fe cristiana, en cumplimiento, que era también lo que regía la personalidad de Isabel, del mandato evangélico que lo tenemos citado en Mateo 25, hacer que todas las naciones de la tierra sean mis discípulos. En la primer bula intercétera del 3 de mayo de 1493, el Papa recuerda que los reyes católicos, determinados según costumbre de sus progenitores, porque esto ya se había hecho varias veces, reyes de ilustre memoria, sometieron a la Santa Sede las tierras e islas descubiertas y a sus moradores para reducirlos con el socorro de la divina clemencia a la fe católica. En ello se menciona el procedimiento que anteriores monarcas de Castilla, así como de Portugal, habían seguido con relación a otras tierras, como por ejemplo las Islas Canarias, que fue seguido por Isabel, guiada por su conciencia y su sentido moral, pese a que, como lo afirmara el cronista Herrera, según lo consignamos precedentemente, no era necesaria la intervención papal para poseer justamente el nuevo orbe. Recordarán ustedes que con posterioridad, en la segunda escolástica, Suárez y Vitoria sostuvieron lo mismo, es decir, no era necesario la intervención papal para justificar. Fíjense cómo han pasado los siglos y nadie había cuestionado ese derecho, nadie.
Sin perjuicio de ello, la bula intercetera 1 y la 2, dictada al día siguiente, el 4 de mayo de 1493, hace donación a los reyes de Castilla de las nuevas tierras y procede a su demarcación. ¿Cómo lo dice? Y para que más libre y valerosamente aceptéis el encargo de tan fundamental empresa, que era la evangelización, según el tenor de las presentes, donamos, concedemos y asignamos todas las tierras firmes descubiertas y por descubrir, halladas y por hallar hacia el occidente y mediodía, fabricando y construyendo una línea del polo ártico, que es el septentrión, hasta el polo antártico, que es el mediodía, la cual línea diste de las islas que vulgarmente llaman Azores y Cabo Verde, 100 leguas hacia el occidente y mediodía, y que no fuesen actualmente poseídas hasta el día, hasta 1493, cosa que se extiende a sus herederos. No hay duda, entonces, que el propósito invocado por los reyes católicos, por el cual el Papa les hizo la donación pedida, era la conversión de los habitantes de las regiones descubiertas, cuyo estado de paganismo fuera confirmado por Colón en su primer viaje, cuando trae incluso 6 o 7 indígenas, a la fe católica. Observen ustedes que el fundamento de los títulos obtenidos era poder llevar a cabo dicha empresa de carácter misional, atento a que las tierras no pertenecían a ningún príncipe cristiano que pudiera llevarla adelante. Como bien lo resalta Vicente Sierra, la mentalidad del hombre contemporáneo, inundada de materialismo, no alcanza a comprender cómo ese espíritu misionero de los españoles haya sido el que infundó la epopeya civilizadora de América, aún en contra de las conveniencias económicas y políticas de la potencia descubridora, a la que probablemente le habría resultado más fácil, menos gravoso, haber actuado como los conquistadores del norte americano, estableciendo factorías y puertos en la costa del Atlántico sin incursionar en el interior del territorio, que recién fuera conquistado en el siglo XIX, ya independizados los norteamericanos de Inglaterra, empresa que encararon los españoles en el sector por ellos colonizado, no bien llegados a estas tierras, fundando ciudades, iglesias, escuelas y hasta universidades, y culturizando a los pueblos lugareños no solo en la fe católica, sino en todos los aspectos de la cultura occidental, desde la agricultura hasta la metafísica griega. Díganme si alguno puede decir si Inglaterra hizo lo mismo en el norte. Grandes universidades tiene hoy Estados Unidos, quizás las mejores del mundo, pero vean ustedes las fechas de fundación, y fueron muy posteriores a las que se fundaron. Ya en 1536 había más de 7 universidades en América Hispana. Universidades. Solo quien conozca el espíritu español puede comprender qué movió a España en la conquista de América. No olvidemos que este pueblo, forjado en el reino visigodo con la conquista romana, que infundiera a los bárbaros la cultura greco-latina, humanizada en la caridad por el cristianismo, sojuzgado por la invasión musulmana del año 711, tras la derrota de Jerez de la Frontera, se levantó en el último rincón no dominado tras derrotar al invasor en Covadonga en el año 719 y comenzando la conquista que durara 8 siglos. Ved cómo relata esta conquista Ramón Menéndez Pidal. El pequeño reino de Pelayo habría de ser la salvación de España. Asturias sirvió de iniciadora en resistencia y restauración. Los varios reinos surgidos después, todos pregonan el mismo propósito, que implica unidad de origen y destino. Todos reconocen su unidad de empresa hispánica en la reconquista local, repartiéndose por medio de tratados especiales las comarcas que cada uno de ellos ha de conquistar o allanándose todos para realizar nuevas invasiones africanas. ¿Cómo se traslada este espíritu que impregnaba al pueblo español en la gesta americana? Porque no hay que olvidarse que esa gesta que fue la reconquista que duró 8 siglos se terminó el 2 de enero de 1492 cuando Isabel ingresa en Granada. Si hay un caso de encarnación de un pueblo en una persona individual,
Ese fue el caso de Castilla con su reina Isabel la Católica. Ella había fundido y forjado a su pueblo y su pueblo adoraba y creía en ella. En estas circunstancias, Isabel de Castilla se encontró con Colón. La reina no había navegado como él, no sabía de cosmografía como él, no había leído probablemente a Marco Polo, pero también tenía su faceta de mesianismo y es natural que ante el prodigio de la transformación operada bajo su cetro justiciero, ella y su pueblo se creyeran elegidos de Dios para ser los campeones del cristianismo. Ese espíritu llevó a los reyes a peticionar las bulas del sumo pontífice, y por ello el texto que se dio a las mismas, y así lo especificó también Isabel en las primeras instrucciones que dio a Colón y después a Obando en 1503. Sería interminable citar a todos los autores españoles y extranjeros que han coincidido en esta afirmación. La principal intención de España entera en el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo fue la predicación del Evangelio y la implantación de la Iglesia Católica en sus territorios, y que esta idea fue preeminente y principal en el ánimo y en las instrucciones de la Reina Católica. Así lo expresa nuestra Reina en forma expresa en el codicilo de su testamento, dictado días antes de su fallecimiento. Ella muere el 23 de noviembre de 1504 y este codicilo fue el 23 de noviembre, que en su cláusula 11, miren lo que dice: ítem, por cuanto al tiempo que nos fueron concedidos por la Santa Sede Apostólica las islas de tierra firme del mar Océano, descubiertas por descubrir, nuestra principal intención fue, al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro VI, de buena memoria, que nos hizo la dicha concesión, de procurar, de inducir y traer los pueblos de ellas, el es convertir a nuestra santa fe católica, enviar a las dichas islas de tierra firme prelados, religiosos, clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios, para instruir los vecinos y moradores de ellas en la fe católica, el es enseñar a adoctrinar buenas costumbres y poner en ello la diligencia de vida, según más largamente las letras de la dicha concesión se contienen. Por ello suplica a su marido y a sus hijos que cumplan con esa misión. Y no consientan ni den lugar que los indios, vecinos y moradores de las dichas indias de tierra firme, ganadas por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bienes justamente tratados. Y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean por manera que no se excedan cosa alguna, lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es inungido y mandado. He aquí la explicación del por qué este simposio acerca de las virtudes de la reina Isabel se concreta en uno de sus principales logros, el descubrimiento y evangelización de América, teniendo en cuenta que esta gesta comenzó en 1492 y ella falleció en 1504, cuando aquella recién comenzaba. Es que sí es cierto que, como dijéramos, citando a Silvio Cortés, que si hay un caso de encarnación de un pueblo en una persona individual, ese fue el caso de Castilla con su reina Isabel, el espíritu del pueblo español que encaró esta empresa, vencedor de la Reconquista, fue el que la reina evangelizadora le imprimió desde el principio y se mantuvo en toda su extensión. Es notable ver cómo, ya muerta Isabel hace muchos años, siguen apareciendo sus indicaciones en los distintos documentos de la historia de la conquista. Es cierto que a lo largo de semejante epopeya, inigualable en la historia, hubo enorme cantidad de fallas y defectos, codicia y crueldad, errores y perversiones, debido a que sus actores eran hombres con virtudes y defectos, pero, como señala Sánchez Márquez, el gran hispanista argentino y platense, en esos hombres, especialmente en la corona, siempre hubo un deseo de hacer las cosas conforme a la justicia, tomando conciencia de las fallas y tratando de rectificarlas, siguiendo para ello el camino marcado por Isabel. Fueron numerosos los españoles, especialmente clérigos, empezando por Fray Bartolomé de las Casas, que incurrió en grandes exageraciones en sus indocumentadas críticas, que se levantaron contra los abusos de algunos conquistadores, y en todos los casos las autoridades promovieron investigaciones y tomaron medidas para remediarlos.
Además, toda la legislación de Indias que profundamente dictó la Corona de España a partir de Isabel reguló con justicia y equidad la situación de los habitantes de las nuevas tierras. Es un monumento, la recopilación de las leyes de Indias, inigualable. No es repetido en ninguna época ni lugar del mundo. A los que desde un comienzo se les reconoció a los habitantes como súbditos en un pie de igualdad con las otras provincias de los reinos españoles. La esclavitud desde la antigüedad integraba el derecho de gentes, que incluía aquellas instituciones comunes a todos o a la mayoría de los pueblos del mundo conocido, aunque como en este caso no coincidieran con el derecho natural. Tal situación se mantenía plenamente vigente en la era de los Reyes Católicos, en la cual todos los países de Europa la aceptaron, especialmente para el vencedor de una guerra justa sobre los prisioneros del vencido, especialmente si se trataba de infieles que se negaban a la conversión. Las bulas intercetera no adoptaron postura alguna sobre la libertad de los indios americanos, y Colón, en sus comienzos, como lo entendía cualquier europeo de entonces, considerando la dificultad de la conversión de aquellos a la fe católica, dada su falta de lengua y escritura, estima la conveniencia de venderlos como esclavos. Frente a ello, la reina, después de obtener dictamen de una comisión de letrados, teólogos y canonistas, emitió junto a su esposo la cédula real del 20 de junio de 1500, dirigida a Pedro de Torres, por la que mandaban poner en libertad a los indios traídos a España y vendidos como esclavos y restituirlos a su lugar de origen. Este temperamento se reprodujo en las instrucciones dadas en Granada el 16 de septiembre de 1501 al nuevo gobernador de la Española, Fray Nicolás de Obando, que no la voy a leer para no alargar esta exposición. Y esta finalidad misionera, fundada en el mandamiento de nuestro Salvador recogido en Mateo 25, como ya lo dijeron, es la que inspira toda la legislación que, marcada por Isabel, dictaron sus sucesores, especialmente Carlos I y Felipe II, para el bien gobierno de los reinos de Indias. Adviértase, como prueba de la influencia del pensamiento de Isabel en la profusa legislación dictada por sus sucesores respecto de América y sus habitantes, que tanto el propósito evangelizador de la conquista como el trato debido a los indios como súbditos de la corona, la prohibición de su esclavitud, aparecen en todas las instrucciones dadas a Obando en 1503 por la misma reina, en las capitulaciones suscriptas con los diversos conquistadores a lo largo del proceso, y por último, en la recopilación de las leyes de Indias de 1680. Fíjense, ella murió en 1504. En 1680, donde se transcribe la citada cláusula 12 del codicilo de su testamento, en el que se dejaba sentado el aludido propósito misional. Antes del segundo viaje de Colón, el 21 de mayo de 1493, Isabel le da esta instrucción capital. Deberá hacer todo lo posible para convertir a los indígenas, precisando que estos deberán ser bien y amorosamente, así lo dice, tratados sin causarles la menor molestia, de modo que se tenga con ellos mucho trato y familiaridad. Esta instrucción es la primera de una serie que dicta Isabel y que mantiene en el mismo sentido, cuyo texto puede ser verificado en la colección de documentos para la historia de la formación social de América Hispana, recopilados por Richard Konetzk y editado en Madrid. Pero a la vez, y esto es lo que explica el título dado por los organizadores de este simposio al tema de mi exposición, la conquista y evangelización del Nuevo Mundo descubierto fue desarrollada como un acto de culturización. Tal como lo dice el biógrafo de Isabel, Jean Dumont, el francés que ya habíamos citado, para evangelizar a los indios hacía falta, pues, civilizarlos primero. Y aquí nos encontramos la vinculación que existió entre la evangelización con el Imperium romano. Así como Roma comenzó siendo una ciudad-estado, fundada como asiento de su cultura, con su derecho y su conocimiento, que en la Civitas, a semejanza de la polis griega, como señalara Aristóteles en su Política, se alcanza el ideal de justicia, luego se extendió por Italia y alcanzó el Imperium sobre todo el mundo entonces conocido, tarea que, además de la dominación militar y política, llevó a los pueblos sometidos su religión, su arte, su organización política, la metafísica griega y su derecho, que aún hoy nos rige. Bueno, Vicente Sierra y García Morente lo explican con palabras que yo cito, pero que no las voy a leer.
No hay ninguna duda que después de Roma no hubo mayor difusora de la cultura grecorromana, con la maravillosa amalgama producida con la tradición judeo-cristiana a través de la cristianización del imperio, luego del edicto de Milán de Constantino en el año 311 de nuestra era, que la España que nació con los reyes católicos. Magistralmente lo ha explicado otro autor argentino contemporáneo, Alberto Caturele, filósofo cordobés y doctor honoris causa de nuestra Universidad Católica de La Plata, en su obra El Nuevo Mundo. La conciencia de los que llegaban, es decir, la conciencia descubridora, que era también conciencia cristiana, implicaba toda la tradición greco-romano-hispana. Y cuando digo que implicaba esta tradición, deseo decir todo lo que el término significa. En el lenguaje común se dice que algo está implícito cuando está realmente incluido en él, aunque no lo exprese. Y eso es así porque implícito, como participio de implico, enlazar, envolver, etc., es llevar en sí. Como si dijéramos que la conciencia del que viene, del descubridor, lleva implícito, o sea, incluida toda la cultura antigua y toda la cultura ibérica que de aquella depende. Por ello, la evangelización de las tierras descubiertas por Isabel a través de Colón importa a la vez incorporar culturalmente a los pueblos allí encontrados a Occidente. Esta actitud del conquistador español revela el ser del hombre grecorromano, que así como pueblo agricultor basaban su economía y toda su organización social en la relación con la tierra, sublimada esta mentalidad agrícola en la fundación de ciudades como células esenciales del mundo organizado. Esto lo repite también Alfredo Di Pietro, gran romanista argentino también. Tal fue el criterio que surge de las instrucciones dadas por Isabel a Nicolás de Obando y Diego Colón, los que sucedieron al descubridor en el gobierno de las nuevas tierras. Debían formarse poblados a efectos de que pudiera reunir a los indios tanto para enseñarles el catecismo como para enseñarles las letras y la escritura. Este recurso fue ideado desde la primera hora por los reyes católicos cuando dan las instrucciones a Obando y a Colón. He aquí pues que la colonización española se distingue, como antes la romana, por crear inmediatamente ciudades. Otras civilizaciones no lo hacían. Resalta Lumnis, otro que se ha dedicado a este tema muy juiciosamente, que en las colonias inglesas surgen 1 siglo y medio después de las que habían hecho enseguida los españoles en América del Norte, a sur, incluso sobre desiertos. Los primeros poblados debían serlo con todas las de la ley, con plaza, iglesia, escuela, hospital, gobierno civil, padrón de vecinos, etc. Así lo establecieron las cédulas reales desde temprano y las leyes que se fueron dando, como puede verse por la recopilación en 1680, especialmente los títulos V y VII del libro IV. De entrada eran poblados indios, luego la legislación va a exigir que convivan con los españoles para conversar e intimar. Lo proponían también los misioneros. Ello también se manifestó en la extensión territorial que la conquista de América presentó desde sus comienzos, a diferencia de lo acontecido en otros procesos colonizadores en América del Norte, Asia y África, donde durante años solo se afincaron en las zonas costeras donde se montaban los puertos para el tráfico comercial. Así lo dice también Vicente Sierra, que si sobre un mapa del mundo marcamos con tinta roja las tierras que colonizó España, deberemos señalar íntegramente el continente americano, donde ella actuó, así como las islas Filipinas. En cuanto a las tierras conquistadas por otros pueblos, bastará con señalar las costas del norte de América, las de África y las de Asia. Solo España coloniza íntegramente. Solo ella penetra en las selvas, sobre las montañas, vence los desiertos, se extiende en los trópicos y se establece entre las nieves. Es que lleva una misión y en pos de ella busca a los seres humanos donde se encuentran para decirles la buena nueva, para decirles tened por seguro que todos, sin excepción, chicos y grandes, pobres y poderosos, blancos y negros, españoles e indígenas, todos sin excepción poseemos una gracia suficiente para la salud con mayúscula. Las otras colonizaciones no penetraron en los continentes desconocidos porque no buscaban al hombre para elevarlo, bastaba la factoría portuaria para explotarlos. Esto lo dice Vicente Sierra.
Cuando España le dice al indio que también es un hijo de Dios y que la sangre de Cristo también se vertió para su salvación, se compromete, desde que así habla, a no estorbar el mejoramiento de las condiciones de vida de aquellos naturales. Por eso, al cerrar estas páginas, una profunda convicción se ha hecho en nuestro entendimiento, la de que lo esencial, lo histórico, lo tradicional, sin tradición no hay historia de los pueblos de Hispanoamérica, se encierra en el sentido misional con que España aceptó la donación que el pontificado le hiciera de las tierras descubiertas por Colón, y se encierra en la lealtad castellana, rancia y firme con que España cumplió los imperativos de aquella donación. Pero esa colosal empresa no era solo en lo territorial, sino que esa extensión se aplicaba principalmente en el objeto de evangelizar a los nativos y de culturizar su población, transfigurando su cultura primitiva, como dice Caturelli, en la ampliación de Occidente, por la fe, pero también por todo el bagaje de la cultura grecorromana, ibérica y católica que intentaron y lograron transmitir a todos quienes habitaban y habitaron estas tierras. Así lo dice Monseñor Dr. Octavio Nicolás de Risi, fundador y primer rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en su prólogo a la citada obra de Caturelli. Con minuciosa erudición histórica y doctrinal, Caturelli pone de manifiesto el carácter de la cultura greco-romano-hispánica sobrenaturalizada por la fe y la revelación, cultura cristiana, la cual, presente en la conciencia descubridora, conformó el descubrimiento desde su origen y en su desarrollo ulterior. Vale decir que la cultura clásica, informada, transfigurada, dice Caturelli, por la revelación, dio el ser América desde su mismo origen y en su desarrollo histórico. En ello también encontramos la mano de la reina católica, que en sus instrucciones Obando en 1503 le ordena que en cada poblado que se fundara se hiciese hacer una casa a donde 2 veces cada día se juntasen los niños de cada población y el sacerdote les enseñase a leer, escribir y la doctrina cristiana con mucha caridad, como lo dice también el cronista Herrera. España trasplanta la cultura occidental a América, especialmente en el siglo XVI, durante el reinado del nieto y del bisnieto de Isabel, logrando en muchos casos la simbiosis y la culturización con las culturas autóctonas. Por eso se fundan ciudades en todo el territorio conquistado y en ellas se crean escuelas primarias, colegios y universidades. Toda la cultura del siglo de oro español se trasladó a América, adaptándose a las condiciones del lugar y sus habitantes, a los que transculturizó con la fe cristiana y los valores de Occidente. Y cuando Europa, a partir del siglo XVIII, comienza su decadencia por renegar de los cimientos de su tradición grecorromana y cristiana, que en la actualidad ha llegado a su clímax, América se vislumbró como la reserva de aquella civilización que España le había impreso. Tenemos que tratar de no perderlo. Pero España logró fundamentalmente porque comenzó la gesta descubridora, evangelizadora y cultivadora cuando ya era España, y había llegado a serlo luego de un lento y penoso proceso de reconquista de su territorio usurpado por el Islam, de una de las luchas hasta lograr la unidad política de sus reinos y la organización de esa nueva unidad bajo el manto de la fe, la justicia y el imperio. Todo ello se trasladó a América y todo ello, como dice William Walsh, por una misteriosa cadena de circunstancias, por una serie de acontecimientos más románticos aún que los de cualquier ficción, dicha tarea recayó en manos de una mujer. Esa mujer fue Isabel, que desde su nacimiento fue sorteando obstáculos insalvables para el común de los hombres, pero que fueron cayendo misteriosamente como guiados por una mano invisible para alcanzar el destino final. Pero como dijera Gregorio Marañón, el gran médico humanista e historiador español, en cada suceso grande o pequeño del gran escenario universal hay que contar con un personaje que no se ve, pero que todo lo decide: Dios. Fue Dios entonces que llevó a la reina católica por su vida de glorias y sufrimientos a conseguir los que fueron grandes sucesos de la historia de la salvación de la humanidad, de los que el más grande fue sin duda el descubrimiento, evangelización y culturización de América y su definitiva incorporación a Occidente. Por ello no hay duda que así como Isabel ha sido llamada por Silvio Cortés, fundadora de España, puede bien ser también conocida como Madre de América,
y sería bueno que este simposio propusiera darle de aquí en más esa designación. Debemos tener fe que ese mismo Dios que la condujo para lograr la unidad de España, la reconquista y la mayor expansión del mundo occidental y cristiano que se ha dado en la historia, habrá de disponer su beatificación y posterior canonización, llevando su alma junto a sí a gozar del banquete que tiene preparado para los justos. Muchas gracias. Cuestión. Sí, parece que al fondo hay una pregunta. Y usted escuchar su opinión. Pues mire, yo soy productor de documentales, cinematográficos, de exposiciones, incluso de proyectos teatrales. ¿Y por qué digo esto? Pues porque a diario, y entronco con la pregunta, me tengo que, entre comillas, pegar con muchos compañeros de la profesión, que son los grandes divulgadores de presupuesto de la cultura. Y yo siempre, entre comillas, a veces me tengo que pegar con ellos dialéctica o culturalmente, porque, como les digo yo en clave jocosa, vais a la historia de Hispania, o del mundo hispánico, con la camiseta del Che Guevara. Entonces, es anacrónico antropológicamente juzgar una época, como bien ha dicho usted, con la mentalidad de otra. Pero esa no es mi pregunta, ese es el contexto en el que yo se la quiero formular. Resulta que hay un concepto que para mí lo refleja todo, en mi pregunta, una palabra que el contenido y el continente, o el significado y el significante de la palabra, ilustra todo. Como este pueblo hispánico, me refiero a España y a Hispanoamérica, para mí es un concepto como el que hablaba Unamuno, Rubén Darío, único, pierde siempre la batalla de la propaganda. Somos buenos, pero no lo parecemos. ¿Por qué? Y lo veo ahora en los medios de comunicación y quiero escuchar su opinión. Es raro en los medios de comunicación españoles o mundiales escuchar la palabra Hispanoamérica. Siempre se dice Latinoamérica. Sí, y Latinoamérica es un concepto que yo me identifico, pero cuando decimos Latinoamérica estamos metiendo Guayanas, estamos metiendo Canadá, y yo, lógicamente, también puedo decir judeo-cristiano, mediterráneo y de Atapuercas, ya puestos a hablar, ¿no? Yo soy hispánico, el concepto greco-romano de cómo concebía el mundo romano a la península ibérica. Y yo que soy de Salamanca y tengo que despachar con muchos profesores hispanoamericanos que dan clase allí en Salamanca, me tildan de eso, es un concepto más bien imperialista. Digo, no, nadie discute que Rubén Darío o Unamuno fueran imperialistas, eran gente tocada por el don de la iluminación intelectual, ¿no? Y ellos eran defensores del concepto. Sin embargo, nos hemos dejado comer el terreno, no pretendo un chauvinismo español, francés en lo hispánico, que no es mi intención, pero también es un error no poner en valor lo que realmente nos une, que es Hispanoamérica o el mundo hispánico. ¿A qué se debe eso? Para mí es sintomático, sino patognomónico, el hecho que refleja un poco ese complejo a veces de sacar pecho, como decía Unamuno, Rubén Darío, o como decía Rockefeller, que no se unan los hispanos, que son muy fuertes si se unen. Ese es mi pensamiento, que quería que me dijera usted a qué se debe ese complejo a veces que tenemos. Coincido plenamente con su postura y le voy a dar mi opinión, que quizá no sea muy políticamente correcta en estos tiempos. Pero indudablemente es así, no solo en España, sino también precisamente en la que tanto usted como yo queremos llamar Hispanoamérica. ¿Cuál es la causa de eso? Y habría que hablar un buen rato, pero
tenemos que coincidir en que en este tema, tanto la opinión pública dirigida por medios que pertenecen a empresas multinacionales muy ligadas con el que podíamos llamar capitalismo occidental, como todos los escritores e ideólogos marxistoides, en eso coinciden plenamente, porque los valores que España siempre defendió no le convienen ni a unos ni a otros. El Che Guevara, que fue un asesino, tenía cosas españolas, aunque él renegara de eso, porque tenía cosas quijotescas, cosas, o sea que no era tan no hispano, aunque él dijera que no. Pero evidentemente nosotros no tenemos propaganda, yo me sorprendo de ver la afluencia de público que ha tenido este simposio, y los felicito a todos los que están acá y felicito a los organizadores, porque realmente yo no sé si acá mi compatriota, mis dos compatriotas o tres me pueden avalar en lo que digo, pero yo no sé si hubiéramos podido hacer un simposio así con este mismo tema, con esta cantidad de gente en Buenos Aires o en La Plata. Pero es una realidad, pero yo creo que hay un poco de deserción de la gente que piensa. El gobierno español ha desertado en la defensa de la hispanidad. Los gobiernos de las naciones hispanoamericanas han desertado en la defensa de la Iglesia Católica ha desertado en la defensa de la hispanidad. Bueno, la conclusión es lo que tenemos hoy. Sí, ¿alguna pregunta más? Buenas tardes, muchas gracias. Soy Francisco, le tengo de Palma de Mallorca por la asociación de Enraizados, y quisiera saber cuál es su opinión sobre el testamento de Isabel la Católica. Bueno, el testamento de Isabel la Católica es, no me atrevería a decir, pero es uno de los documentos fundamentales para entender lo que es la hispanidad. Hoy les decía que la cláusula que se refiere a América, al sentido misional de América y al tratamiento que debía darse a los indios, lo llamaban, los indígenas habitantes de las tierras descubiertas, como súbditos de la reina, con el mismo tratamiento que a los otros súbditos de las otras provincias de sus reinos, está incluido en la recopilación que hizo Solórzano Pereira en 1680 de las leyes de Indias, que rigieron a todos los virreinatos de América hasta la independencia de las respectivas naciones. Pero además, como ya lo analizaron las disertantes precedentes, tanto la doctora Del Val como la profesora Bilbao Richter, en ese testamento Isabel se manifiesta como una gran reina, como una inmejorable cristiana y como una gran mujer, porque pone todo. Da instrucciones no solamente para cómo habrá de hacerse su entierro, sino también cómo habrá de hacerse el gobierno de sus tierras, de sus reinos, cómo se repartir sus bienes, y, como ya le digo, en dos oportunidades, en el testamento
original y en el codicilo, sobre todo en el codicilo, se expresa especialmente, ahora fíjense qué visión tenía, 1504, América se había descubierto en 1492, son 12 años, y sin embargo ya marcaba lo que cómo debía ser el tratamiento a los indígenas, la evangelización, la culturización, todo. Por eso yo creo que en España el testamento de Isabel la Católica debía ser un texto obligado en todos los colegios y en la instrucción de los españoles. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Quería añadir a la reflexión sobre la pregunta del productor, al que quiero dar ánimo, porque en el panorama que tiene su entorno de productores y cineastas en España, me imagino que la pelea será constante, permanente y cruenta, ¿no? Pero al hilo de un gran libro de reciente aparición en nuestro país, por obra de María Elvira Roca, Imperiofobia y Leyenda Negra, creo que añade más explicaciones a la causa de esta partida que llevamos perdiendo siglos, ¿no? Nos hemos creído la leyenda negra que se ha creado fuera de las fronteras, los marxistas que invaden las universidades la propagan, y estamos con este complejo de inferioridad desde pues quizá aquellos lamentos por la pérdida del imperio colonial en el año 98, con toda la literatura regeneracionista que, más que dedicarse en muchos casos a analizar las causas reales de lo que había pasado, se dedicaban a autoinculparse, pues se dedicaban más a autoinculpar a la cultura y a la tradición española en vez de profundizar. Y esos serían algunos de los resortes que intentarían explicar eso. A Dios gracias, recientemente, no solo es de reseñar el libro de María Elvira Roca, sino pues toda una proliferación de textos que en los 3-4 últimos años están proliferando y que están contribuyendo no ya a esta visión chauvinista incorporada a lo español, no, los franceses son chauvinistas, nosotros somos ignorantes de nuestra propia historia, ignorantes y deformadores, creyéndonos lo que nos han contado de fuera. Espero que este simposio clarifique muchos aspectos en ese sentido y que sea un punto de partida para realmente reivindicar otra historia de España y su colocación en un lugar muy diferente al que en la actualidad está. Otra pregunta por aquí delante. Yo llegué el año 61 por primera vez a España para atender un curso en la Universidad Complutense que era para extranjeros, que se llamaba Estudios Hispánicos, que se daban en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora, hablando un poco de la reina Isabel, normalmente se tiene también consejeros. Si para Francia hoy día el cardenal Cisneros sigue siendo el estadista número 1 de Europa y que nadie le ha superado, ¿qué influencia ha tenido también quizás de tener a Cisneros a su lado? Bueno, el cardenal Cisneros, Fray Francisco Jiménez de Cisneros, fue un gran estadista, efectivamente, como acaba de decir, y cumplió una doble función, porque durante un periodo fue confesor de la reina. Tenían un entendimiento personal muy grande, y a Isabel lo tenía ya como confesor cuando decide, al morirse el cardenal Mendoza, don Pedro González de Mendoza, el gran cardenal de España,
o el tercer rey de España, como algunos le decían, lo propone al Papa Isabel a Fray Francisco como arzobispo de Toledo. Ustedes saben que el arzobispado de Toledo es la sede primada de España y además era en ese momento un feudo, o sea, de los restos que quedaban todavía del sistema feudal, el más importante y más poderoso y más rico que había en España, y no sé si en el mundo. Y Fray Francisco Jiménez de Cisneros, pese a que era de una familia aristocrática, pero empobrecida, era un hombre muy humilde, un franciscano que nunca se sacaba el hábito áspero de los franciscanos. Y ella lo propone como arzobispo, el Papa lo acepta. Y cuando ella se lo dice, él sale corriendo, toma un burro en el que él andaba y se va. Y ella manda a dos de sus allegados a buscarlo, y él no quiere volver. Y entonces uno de estos se pone de rodillas, le besa la mano, le dice: besáronse las manos, Fray Francisco, si por arzobispo, y si no por santo. Era un hombre de, quizá, no más, pero un hombre de principios como lo era Isabel. Un hombre de una inteligencia brillante como la que tenía Isabel, no hay ninguna duda que la tenía. Y quizá había tenido por ser hombre en esa época, tenía más posibilidades de acceder, tenía una muy buena preparación, pero además también era un iluminado, ¿no? Y él fue no solamente el gran consejero de Isabel mientras ella vivió, sino fue el que salvó su imperio el día que ella murió, porque él fue regente mucho tiempo. Cuando Fernando, que fue el primer regente, se va a sus tierras de Aragón y después se muere, y él preservó, como pudo, los reinos hasta la llegada. No se olviden que la única heredera de los reyes católicos, Juana, a la que conocemos como la loca, pobre, pero Juana estaba loca. Entonces, ¿quién gobernaba? Primero tuvo al marido, que era un personaje bastante discutible, que se murió encima muy joven, y tenía su hijo, el que después sería el gran emperador, Carlos I de España y V del imperio, que fue el que llevó al imperio que Isabel había formado, lo llevó, ¿no?, a su grandeza máxima. Y bueno, era chico y estaba en Flandes. Así que el que gobernó España fue Fray Francisco Jiménez de Cisneros. No hubiera llegado a Carlos V el imperio si no hubiera sido por él. Así que no sé si le contesté lo que usted me preguntó. Yo quería agradecer a nuestro rector magnífico de la Universidad de La Plata sus aportaciones. A mí una de las cosas que más me ha gustado es en lo que se refiere a la propuesta que ha realizado de que el testamento de Isabel la Católica sea uno de los elementos que estudien nuestros jóvenes, pero ya no en la universidad, para los alumnos de historia que llegan a las facultades, sino en la enseñanza secundaria. Yo en estos tiempos complicados hacia la universidad, sobre todo en la opinión pública, porque yo creo que la opinión pública no conoce verdaderamente la universidad, tengo que intervenir, no puedo decir como parte implicada en la universidad que la universidad esté dominada única y exclusivamente por una determinada historiografía y la obra de Elvira Roca haya venido a salvarnos. Lo debo de decir así de claro porque la historiografía española se está renovando hace mucho tiempo, es cuestión de conocerla. El verdadero problema que tenemos en la conciencia histórica ya no se encuentra en la universidad.
se encuentra en que la asignatura de historia en nuestra enseñanza secundaria y en nuestra enseñanza primaria está infravalorada, constantemente infravalorada. Es una asignatura, esto es algo muy polémico, pero como lo he dicho en público no me importa decirlo, elegida por la estrategia de un bilingüismo para, claro, nos dicen, pues al mismo tiempo que estudian Historia de España, estudian inglés. Bueno, pues ni estudian inglés, ni estudian Historia de España, ni nada. Entonces, a mí eso me parece muy grave, porque, claro, los 70 alumnos que nos llevan a la asignatura, a la carrera de Historia a la Universidad de Valladolid, pues son 70 milagros. 70 milagros que se han opuesto primero a sus padres, que les han dicho, hombre, ¿cómo vas a hacer historia, derecho, es historia? Hombre, si no vales para otra cosa, haz letras. Son 70 milagros, pero sobre todo los que no hacen historia apenas tienen contacto con la historia. Y esto es así. Y claro, ¿cómo han conocido los españoles últimamente a la figura de Isabel la Católica? Pues por la serie de televisión, que por cierto no ha sido negativa para la imagen de Isabel la Católica, aunque a los historiadores no nos haya terminado de entusiasmar porque no nos gusta ninguna serie histórica. Entonces, no es cuestión solamente de que tengamos un problema de leyenda negra, que por cierto, Julián Juderías, un señor apasionante que murió en el año 1918, dice en los diccionarios por la gripe española, otro elemento de leyenda negra. Pues Julián Juderías hizo un estudio estupendo sobre la leyenda negra. No lo ha descubierto solamente una autora de los últimos años. Entonces yo quiero romper una lanza, no solamente por la historiografía hispanoamericana, sino por la historiografía española, que, insisto, se ha renovado muchísimo, no está dominada por ninguna ideología, porque hay una gran variedad de profesores en la Universidad Española. En el caso de Isabel la Católica, y lo puede decir perfectamente la comisión, se hizo un esfuerzo de renovación en el 2004 impresionante con los congresos que se realizaron en muchos lugares, no solamente en España, sino en América, incluso con una exposición que el Instituto de Historia Simancas, a través del patrocinio de don Antonino Fernández, plantó en Nueva York, y que tituló La Reina de dos Mundos, y eso lo quería yo también insistir, porque es mi obligación también defender a la Universidad Española y sobre todo a lo que muchos compañeros están realizando desde los distintos departamentos, no siempre con las mejores condiciones. ¿Alguna pregunta más al fondo? ¿Qué aplicación práctica tiene el derecho Orbis de Alejandro VI acerca de, en una España aconfesional, pero la primera a evangelizar, y en un mundo aconfesional, por lo que estamos viendo, en un mundo globalizado? ¿Qué aplicación tiene el derecho Orbis y esta misma reivindicación de la política regente de la monarquía española tiene a efectos de justicia, que es al mismo tiempo la justicia en la que se fundamenta, la que da fundamento a la justicia española y a la justicia universal, la justicia del sistema de Dios? ¿Qué aplicación práctica tiene a todos los efectos esta reivindicación de la reina de Isabel la Católica en los momentos actuales y siempre? La legitimidad de la donación por las bulas intercétera que hizo el Papa Alejandro VI, que podría haber hecho cualquier otro papa, era una cuestión de derecho internacional, como yo dije, vigente, no solo para España, sino para todo el mundo conocido, el mundo europeo, el mundo occidental, en ese momento histórico. Por supuesto que hoy no lo sería, no me lo imagino al Papa Francisco donando tierras en el África, porque
primero, que nadie le prestaría ninguna atención, y segundo, que no estaría justificado para nada. En ese momento era el sistema. ¿Por qué era el sistema? No se olviden que no hacía tanto tiempo que había en el 451 había caído el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y en 1453 se toma Constantinopla por los turcos, 2 años después de nacida Isabel. Así que era muy contemporáneo, y precisamente es la idea imperial romana que subsistía. Hoy no lo entendemos, sin embargo, no lo entendemos hasta cierto punto. La mayoría de las legislaciones del mundo, y gracias a Dios que así sea, se rige por el derecho romano. O sea que no es tanto que por ser viejo o ser de otra época. Por supuesto que hay instituciones de Roma que no se podrían aplicar hoy día, sería absurdo, pero era lo que estaba vigente en ese momento. Ahora, si lo que nosotros queremos cuestionar es desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la justicia divina, si era justo que el pueblo español o cualquier otro, porque no fue solo España la que colonizó, basta ver un poquito a los costados, ¿no? Si era justo que lo hicieran, eso daría para una discusión muy larga. Hay quienes pensarán que lo era, otros pensarán que no lo era. Si nos ponemos desde el punto de vista cristiano, Cristo nos mandó: haced que todas las naciones sean mis discípulos. Entonces, había que tratar de convertir tanto a los americanos como a los que no eran americanos. Ahora, sacándonos, y además tengan en cuenta que el cristianismo, especialmente el catolicismo, era parte del universo conocido, no había nada fuera de eso en Occidente. Entonces, no podemos hacer esa separación entre las normas religiosas y las normas civiles, llamémoslas en general civiles, como la podríamos hacer ahora. En aquella época, una cuestión religiosa era una cuestión de Estado, y el Estado tenía muchos componentes religiosos también. Era muy difícil hacer la separación. Ahora, ¿fue justo que se colonizara América? ¿Qué hubiera sido justo? Haberlos dejado, que hicieran lo que quisieran. Ahí también hay mucha mitología, Por empezar, como decía uno de los que hizo la pregunta, acá nos acordamos de las crueldades que puede haber hecho o de la fuerza que empleó España en colonizar y evangelizar América. Pero nadie habla de Inglaterra, nadie habla de Holanda. ¿Qué hicieron en África? Miren cómo está África. Miren lo que yo no quiero hacer ni subestimar a nadie, pero miren cuánto tardó en África en lograr que esos habitantes del África pudieran tener derechos humanos, utilizando un término que está muy de moda. América lo logró mucho antes. Es decir, que lo de la justicia yo creo que es un tema para conversarlo mucho. Yo personalmente creo que en ese momento era justo hacer eso. Es muy importante, permítanme, que decía el profesor, ahora que sale esta cuestión jurídica, el también tener presente que ya en el Código de las 7 Partidas de Alfonso X el Sabio aparecía esta forma, este modo también como de respaldo de la autoridad del Papa, como modo también de legitimar esta actuación. Por tanto, desde el punto de vista no solo, como él sostenía, del derecho internacional, sino del propio derecho de Castilla, que en definitiva, como él bien ha subrayado, no es ni más ni menos que recepción del derecho común, de recepción del derecho romano. Por lo tanto, creo que es importante subrayar esta actuación de la reina dentro del marco de la legalidad, y que luego ella también busca y lo vuelca cuando ella pretende defender
evitar todo el tipo de abusos. Son numerosas las provisiones, las células, esas instrucciones de 1503 en las cuales ella hace una defensa a ultranza de esa dignidad de la persona. Luego, por supuesto, ese otro episodio, ya muerta la reina, de las famosas leyes de Burgos, creo que son manifestaciones jurídicas de primer orden del papel de los reyes católicos. Sí, no sé si tenía alguna cuestión más que decir. ¿Alguna cuestión más breve? Estoy entendiendo en este simposio que la evangelización de América está fundamentada en un sistema de justicia superior, y que eso es la evangelización, hacer que todos los hombres de América, concretamente en esta de Hispanoamérica, tengan un sistema de justicia que sean capaces de ser defendidos como nadie otro sistema les puede defender. Entonces eso es más o menos, y pienso yo que si eso los actuales gobiernos de América, de España mismo, sin ir más lejos, que somos los primeros a ser evangelizados, eso es lo que tendríamos que saber, que tenemos un derecho de justicia que es en el que debemos ser evangelizados, y que sin ese conocimiento, sin ese derecho a conocer y que nos es propio, pues toda evangelización se queda, es un poco como accesorios, ¿no? Vamos, que creo que me he explicado. Quiero añadir que Alfonso V dio los fueros en León, que estamos celebrando el milenario de los fueros. Y de esos fueros, ya Alfonso V daba las normas de convivencia que tenía que tener el pueblo, todo el pueblo que él dirigía en aquella época, que tiene como base, después en el sabio. Y en aquel se decía ya los derechos que la mujer tenía, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Se está celebrando ahora mismo el milenario en León, que era el reino entonces de León, que era la España de aquel momento. Bueno, yo creo que si no tiene ninguna intervención más, vamos por tanto a agradecer de nuevo la presencia del rector magnífico de la Universidad Católica de La Plata, y les emplazamos a ustedes para la siguiente ponencia, que tendrá lugar a las 7 de la tarde. Muchas gracias.